Hola, bienvenidos al proyecto de Matemáticas Shorashim. Soy Mauricio Poblano, profesor de matemáticas en el área de secundaria, y es un gran placer darles la bienvenida a esta pequeña muestra de los trabajos que los estudiantes elaboraron durante este proyecto. En este proyecto se busca que los estudiantes puedan relacionar los temas de geometría y estadística, aprendizajes esperados correspondientes del segundo trimestre, con la construcción de un producto para su presentación en Shorashim. A pesar de las circunstancias que actualmente vivimos, nos da mucho gusto saber que los estudiantes hayan alcanzado los objetivos que se plantearon durante el proyecto y, sobre todo, que pudieran resolver las dificultades que involucra un trabajo de manera virtual. Bienvenidos nuevamente. El estudio de la geometría es una de las ramas más importantes y de las experiencias educativas más significativas, pues a partir de sus postulados se puede desarrollar la inteligencia espacial. La geometría tiene un atributo también estético que ha sido muy atractivo para diferentes culturas en el pasado. Por ejemplo, observamos que en los templos, en las catedrales y en demás recintos existen elementos geométricos que llaman la atención actualmente de quienes los visitan. En este proyecto se trató de rescatar dicha estética de la geometría a partir del estudio de las teselaciones. El utilizar la estadística ha permitido a generaciones dar interpretaciones de poblaciones y expresar conclusiones, todo a partir de un estudio de datos recolectado mediante encuestas, entrevistas, foros, entre otros. En este proyecto se recolectaron a través de encuestas diseñadas por los estudiantes, donde la variable de estudio es el judaísmo, permitiendo a los alumnos tener un acercamiento a sus raíces y brindando la oportunidad a sus profesores de conocer sus tradiciones y costumbres. Nuestros alumnos, como buenos usuarios del entorno digital, usaron diferentes plataformas para el diseño de sus encuestas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Google Forbes, etc. Hola, soy Jacqueline y este es mi proyecto de Shorashim Matemáticas. Vamos a empezar afirmando los tipos de teselaciones. Primero tenemos la teselación regular, que su definición es una imagen de nada más un patrón. Aquí, como podemos observar, solamente tenemos hexágonos y todos están puestos de la misma forma. Eso es una teselación regular. Ahora, las teselaciones irregulares son aquellas de dos o más patrones o formas. Aquí en el siguiente ejemplo podemos ver que tiene cuadros, tiene triángulos, incluso se forman círculos y son unos patrones bastante diferentes e irregulares. Ahora vamos a ver unos ejemplos de teselaciones en la naturaleza y en el arte. Aquí en la naturaleza, como podemos ver, creados por la naturaleza, tenemos un ejemplo de un panal de abejas y de una planta. Aquí por el hombre podemos ver un mosaico en el piso y una pintura. Ahora unas teselaciones en sinagogas. Esta, la primera de acá, se me hace una muy bonita y se encuentra en una sinagoga en Rumania. La segunda está aquí en la Ciudad de México, es una de las sinagogas más importantes y simbólicas de la ciudad. Y si miras bien en el techo se pueden encontrar varias teselaciones. Y la última, y no por eso menos importante, se encuentra en Turquía. Estadística. Una breve definición de estadística: la rama de las matemáticas que estudia la colección numérica, organización de números, análisis y presentación de datos de cualquier tema en particular. Aplicación estadística. Aquí vamos a aplicar en el deportivo una estadística a las personas que estén ahí. El objetivo de la encuesta es saber cuánta gente sigue las costumbres judías. Las opciones son A, Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos; B, Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá; C, Pesach, la fiesta de los panes hacimos; y D, Purim, la fiesta del milagro. Gracias por su atención. Hola, soy Gabriela y les voy a explicar el procedimiento de cómo hice mi producto final del proyecto Matemáticas Shorashim. Mi producto final es un cuadro vivo de suculentas en forma de una menorá. Tenía una caja con tierra, una madera cortada con una menorá y una rejilla.
Tuve que poner la rejilla encima de la caja y doblar las esquinas, luego poner la madera encima y fijarla con clavos, y después empezar a poner plantas. Tuve que conseguir plantas y cuidarlas por varias semanas. En este proyecto trabajé con la secuencia de Fibonacci. Aprendí a hacer 2 tipos de fertilizantes, trazos de las plantas y conocí muchos tipos de suculentas. Los procesos que desarrollé dentro de las matemáticas fueron cálculos, trazos, medidas, fórmulas y la secuencia de Fibonacci. La menorá sirve para varias cosas. Una es decorar un espacio, otra es ayudar a la naturaleza y reproducir nuevas plantas. Debemos darle respeto al cuadro vivo, porque aunque ese cuadro vivo no es útil, el contenido es lo que importa, las plantas, y las plantas nos dan oxígeno. La menorá tiene que ver con el judaísmo porque es de Hanukkah. En Hanukkah se aprende la Hanukkah, pero en los templos hay menorá. Hace muchos años ocurrió un milagro que el aceite duró para todos los días de la semana para aprender la Hanukkah. Aparte, es un objeto muy preciado para nuestra religión y muy bonito. Yo me sentí bien y satisfecha con mi producto final. Tuve unos problemas, pero los pude solucionar. Pude mantener mi planta en un muy buen estado, aprendí mucho de las diferentes suculentas que existen, de cómo hacer fertilizantes y la secuencia de Fibonacci. Me hizo entender la importancia de las plantas en el mundo y en el judaísmo. Finalmente, ¿qué aportó este proyecto? Bueno, este proyecto me aportó aprendizajes, porque fue una materia con otra diferente materia dentro como matemáticas, cálculo y plantas. Dentro del proyecto de matemáticas en Shorashim, una parte estuvo dedicada al proyecto del Dreidel, que consistía en que cada quien creara su propio Dreidel. Esta parte tiene 2 propósitos básicos, que son aplicar los conceptos de geometría, en particular de las teselaciones, y ir aprendiendo un poco sobre las tradiciones judías, en específico a partir del Dreidel. El proceso que seguimos para elaborar el Dreidel consistió en realizar varias plantillas de este, aprendiendo sobre los cuerpos geométricos que lo forman, sobre los puntos de fuga, los diseños de la impresora 3D en la plataforma Tinkercad y sobre las dimensiones 2D y 3D. Aprendimos sobre cómo hacer los diseños del Dreidel en 2D a partir de los cuerpos geométricos que forman un Dreidel. Después empezamos a dibujar Dreidels desde punto de fuga y dimensión 3D. Terminando, empezamos a diseñar varias figuras en Tinkercad para familiarizarnos con esta aplicación. Fue en este punto que realizamos varios Dreidels. Para finalizar, cada quien diseñó un Dreidel en Tinkercad, que fue el diseño final de nuestros Dreidels. En este proyecto fue importante usar las matemáticas, porque nos ayudó a formar nuestro Dreidel desde una hoja de papel hasta tenerlo físicamente. Personalmente creo que hicimos un Dreidel y no otro cuerpo geométrico porque es muy importante y además representa un papel importante en el judaísmo, ya que en el judaísmo los Dreidels mantuvieron a la religión judía unida. Mientras nosotros lo fuimos creando, no solo aprendimos a los puntos de fuga, cuerpos geométricos o las 3 dimensiones, sino que también aprendimos un poco de lo que representan. En conclusión, este producto nos aportó mucho tanto en matemáticas como en el judaísmo. En Matemáticas Shorashim trabajamos con la técnica del papel picado. Por clase hacíamos de 2 a 3 diseños diferentes. Estos los sacábamos de algún video de YouTube o algunos que nos indicaba el maestro. Para nuestro producto final teníamos que hacer algún diseño de algún papel picado digital. Cada uno escogió la plataforma en la que lo quería hacer. En mi caso, yo lo escogí hacer en la aplicación de Sketchbook. El diseño del boceto tenía que tener características obligatorias, como por ejemplo, los bordes tenían que tener diseños, tenían que tener también diferentes colores. Y lo más importante, tenía que tener algo que ver con Shorashim. Hola y muy buenas noches, estamos aquí con Aline Seaman generando nuestra encuesta. Gracias por participar. Gracias. Te quería preguntar, en tu opinión, ¿cómo crees que estuvieron relacionadas la materia de matemáticas y la materia de Shorashim? ¿Y crees que tuvo éxito el proyecto conjunto? Yo creo que estuvieron relacionados porque hicimos diferentes cálculos numéricos y, por ejemplo, el que yo hice fue el de la menorá, y la menorá es algo relacionado con una fiesta judía muy importante y significativo del judaísmo, y yo creo que sí tuvo éxito porque creo que todos aprendimos mucho. Muchas gracias. Continúa la siguiente pregunta. Me mencionas que hiciste una menorá. ¿Estuviste conforme con el producto final que realizaste? Sí, estuvo muy bien y muy padre de hacer y aprendimos muchas cosas en el proceso. Siguiendo la pregunta anterior, ¿en qué consistió el producto final que realizaste?
en hacer una menorá viva, como verde, con diferentes plantas y rellenarla y hacer como un área relacionado con los cálculos y la matemática y el judaísmo, o sea, Shorashim. ¿Y estuviste conforme con la atención que recibiste para poder realizar tu producto? Tu producto, ¿sí o no y por qué? Sí, porque los maestros siempre estaban ahí para ayudarnos en todo lo que necesitábamos y estuvo muy bien porque todos nos lo explicaban de una manera muy buena. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ilanit Benita y hoy les voy a compartir un poquito sobre nuestro proceso en el proyecto Mate Shorashim, específicamente en el tema de medidas de tendencia central. Vimos las medidas de tendencia central más utilizadas, la medida, la mediana y la moda. Aprendimos sobre el concepto, definición y el símbolo de cada uno. Para sacarlas tuvimos que aprender sobre las diferencias y las características entre sí y de cada uno. La media es el dato que más se repite. Es la única de las medidas de tendencia central que se calcula por datos cualitativos y cuantitativos. La mediana es la medida de tendencia central con uso más extendido. Es afectada por los valores extremos. Esta se saca sumando todos los datos y dividiéndolos por el mismo, de esta manera generando un promedio. Y por último, la moda. Esta divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Estadística en Shorashim. Para nuestro proyecto de Shorashim usamos estadística para ver cómo la gente celebra diferentes fiestas judías. Medidas de tendencia central. Para eso tuvimos que comprender las siguientes medidas de tendencia central. La media aritmética, que es el promedio, la mediana, que es el dato central, y la moda, que es el dato que más se repite en la encuesta. Histograma de las medidas de tendencia central. Estos son unos histogramas que reflejan las diferentes medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Una gráfica nos puede decir de manera más detallada las características o comportamiento de una población. En este caso, lo que nos interesó hacer es medir las costumbres o festividades dentro de la comunidad judía. ¿Cómo se realizó el estudio? Realizamos el estudio a través de varias preguntas. Una era que si eras hombre o mujer. Esa es una pregunta importante, ya que los hombres y las mujeres tienen diferentes roles en el judaísmo. Luego tuvimos que hacer, la siguiente pregunta era de qué comunidad eres. Celebra esta pregunta es importante porque cada quien, depende de qué comunidad celebra las fiestas diferentes. El 60% era Keilah, el 20% era Sefaradí y el 20% no se la sabía. Más representativo. Para la última pregunta decía que ¿cuál es la fiesta con la que más te identificas? Esto también es importante ya que la gente se puede relacionar con diferentes fiestas con respecto a cómo es la persona, cómo es la persona y su forma de ser. El 20% dijo que era Sukkot, el 20% Hanukkah y el 60% Purim. Gracias por su atención.